Y lo único que podemos hacer nosotros es compartir lo que es nuestra vida. Es lo único que podemos hacer. Y es lo que tenemos que hacer, de hecho. Os decía, la catequesis no consiste en aprender cosas, en saber cosas de Jesús, o de Dios, o de la Iglesia, o de la doctrina cristiana. La catequesis, primero, es una experiencia de encuentro con alguien que te ama. Eso es lo que tiene que ser la catequesis, familiar o no familiar. Segundo, la catequesis, primeramente y fundamentalmente, no es para los niños, igual que el bautismo. Es para los adultos. Personas con capacidad de elegir libremente seguir a Cristo. Poner mi vida en sus manos, confiar mi vida en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que nos sale, porque es lo que hemos conocido, es lo más común, es pensar en estructurar y organizar pues, la catequesis de los niños, ¿no? Tales edades, tal edad, tal edad, tal edad, y aquí este sacramento, y aquí este otro sacramento. Pero eso en su origen no es así. Y en el sentido profundo de la celebración de los sacramentos y de lo que significa hacerse cristiano y formar parte de la comunidad cristiana, necesita una serie de elementos que no se dan en la realidad de infancia. Voy a ver si me explico. Aquí tenemos una gran pregunta. ¿Cómo se hace un cristiano? Creo que era San Agustín, decía que San Agustín, uno de estos antiguos. Tertuliano, creo que era, que decía que no se nace cristiano. El cristiano se hace. Y ya puedes nacer en la familia más santa, ¿no? Y ser la mejor persona del mundo. Y ser la mejor persona del mundo, pero no ser cristiano. Claro, otra cosa que tenemos que tener presente, que probablemente a veces nos confunde, ¿no? O lo confundimos. Así tipo titular del periódico. A mí me gusta decir que estas cosas no son preciosas, ¿no? A mí me gusta decir que ser cristiano no es ser buena persona. No es ser buena persona. No, pero a veces si no sale de la misa, no sale de la iglesia y está mal. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hemos reducido el ser cristiano a ser buena persona. Y quien no es cristiano no es buena persona. Eso no es verdad, la experiencia no lo demuestra. Punto primero. Punto segundo. Si ser cristiano consiste en ser buena persona, no necesito celebrar la Eucaristía para ser buena persona. Hay muchas buenas personas que no vienen a misa, no celebran la Eucaristía, que pertenecen a otras religiones. Este razonamiento lo hacen muchos cristianos, muchos bautizados. Si de lo que se trata es de ser buena persona, y lo reducimos a no robo no mato, no meto con nadie, procuro no tener una situación demasiado irregular, pues ya soy buena persona, pero yo para eso no necesito reunirme los domingos a celebrar la Eucaristía. Y sin embargo, sabemos que no hay vida cristiana sin la Eucaristía. No se puede ser discípulo de Cristo, no se puede ser o formar parte de la comunidad cristiana si no hay celebración de la Eucaristía, si no hay. O sea, son elementos que están constantemente ahí en la catequesis enredados, y conviene clarificar. Evidentemente, nosotros entendemos que aquel que elige a Cristo, que sigue su evangelio y que cumple la ley de Dios, pues va a ser buena persona y va a contar.
Pero si no hay ningún servicio de una ayuda de este lado, tampoco es bueno. Bueno, ahí ya entra nuestra adelante. Os hacen sitio, pero ya. Mira, ahí ya están los supermercados. Claro, el servicio de hermano ya es algo propio del cristiano. Es un plus, diríamos. Está hablando de cristianos que van, cumplen con todo, ¿verdad? Pero ahí, o sea, entra a la iglesia, es que como celebrar. y sale como el mismo, ¿verdad? No, claro, es que celebrar la Eucaristía no solamente es practicar un rito una vez a la semana porque alguien lo mandó y entonces vamos allí a cantamos. No, porque hay mucha gente que tiene que la misa todos los domingos, no digo los cristianos, que no hay nada en la hora, ¿verdad? Queda así, encausulado. Claro, lo reduce a eso. No demás nada. Pero celebrar la Eucaristía, quien la celebra en profundidad, se tiene que sentir llamado a vivir lo que está celebrando. Claro, eso sí. Pero no, claro, por eso tenemos que tener nosotros. Por eso con 14 son los que tienen que. Ya somos más, ya somos 17. Ay, a mí que no, ¿de qué sí? ¿Cómo te llamas? Ana Laura. Encantada. Muy bien. Pues ya estamos. 18, ya hemos crecido, hemos empezado ahora. Pues la cosa va bien. Todavía no hay mucha nada para crecer, ¿verdad? Hay que reunirnos. Se van reuniendo los cristianos todavía. Lo vamos reuniendo los 18 en medio de la Sagrada Asunción, en medio de 1,5 millones de habitantes. Está aquí, nosotros aquí. Vamos a ir interpretando un poco. La visión de la Iglesia, bueno, antes de hablar de la visión de la Iglesia, ¿qué es la Iglesia? ¿Qué somos? Nosotros. ¿Cómo? Comunidad de bautizados. ¿Qué más somos? Nosotros somos la Iglesia que hay en la ciudad, nada más, pero ¿qué somos? ¿O qué tenemos que ser? ¿Parte de Dios? Parte de Dios. Sí, pero no exactamente. Testigos. También, pero más a fondo. No lo dedicamos a la persona de Jesús. Estamos unidos a la persona de Jesús. ¿Cómo diría San Pablo? Estamos enamorados de ti. Sí, todo eso es verdad. Pero ¿qué expresión utiliza San Pablo? Parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Donde Cristo es la cabeza. Nosotros somos parte. Somos el cuerpo de Cristo. La presencia de Cristo resucitado en esa ciudad de Asunción. ¿Es a través de nuestro o no es? Ya la cosa se empieza a complicar. La presencia de Jesús resucitado, aquel que anuncia la buena noticia que cura a los enfermos, que expulsa a los demonios, es a través nuestro, 18 bautizados, que compartimos la fe en el mismo Señor, o Cristo no se hace presente en medio de la ciudad de Asunción. Voy a poner la palabra. Somos comunión. Comunión. Somos relación de personas, somos unidad. Estamos unidos. Formamos parte de Cristo. Eso es la Iglesia. La comunión no solamente es el gesto de recibir el pan consagrado que decimos que es el cuerpo de Cristo al final de la misa. La comunión es mucho más que todo eso. Ahí lo expresamos de una manera sensible, de una manera, como diríamos, que se toca, ¿no? Palpable, tangible, pero la comunión, pero eso, ese gesto, o va acompañado de toda una
experiencia, de toda una vivencia, o se queda en un gesto que no tiene contenido. Somos comunión. Y lo único que podemos hacer, y lo único que vamos a poder hacer en la catequesis familiar, tradicional, lo que sea, es compartir lo que somos. Porque nadie da lo que no tiene. El ser comunión nos hace ser hermanos. Podremos compartir la fraternidad. Podremos compartir el servicio de unos a otros, entre nosotros. No estoy pensando en el Segismundo ahora. Podremos, los romanos decían en las primeras comunidades también, mirad cómo se ama. Hay que aparecer el libro de los Hechos. Se llamaba la atención. Estos viven de una manera distinta. ¿Por qué vosotros tenéis esperanza? Viene Segismundo y te pregunta, ¿y tú por qué tienes esperanza? Porque tenemos esperanza, ¿no? A pesar de todo. Bueno, a lo mejor tenemos que empezar a crecer en esperanza, ¿no? Oye, ¿y por qué tú amas al que te ha hecho mal? Porque esto da mal a los enemigos, esto Cuesta siempre. ¿Y tú por qué me perdonas que acabo de robar? Esa vida provoca un interrogante en el otro. Es el Segismundo. Si no hay esta vida de comunidad, si no se vive la comunión, no es posible la misión. Lo que somos y lo que hacemos siempre son inseparables. Se apoyan una a la otra, y si falla una, falla la otra. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La razón de ser de su existencia. Una palabra. Y no es catequesis. No es catequesis. La misión de la Iglesia, ¿cuál es? Evangelizar. Evangelizar. No tenemos otra misión que esta. Anunciar el Evangelio. Evangelizar. Dar a conocer a Cristo para que el que quiera lo escoja, se incorpore a la familia, a la comunidad, a los que forman parte de Cristo y vivan como resucitados, como discípulos. El que quiera y me siga. Por tanto, no se trata de convencer. Por eso me gustaba mucho el verbo convencer, lleva esa connotación de tengo que conseguir que tú te vengas a... No se trata de eso. Se trata de dar a conocer una buena noticia para que el que quiera la escoja. Y en la misión de la Iglesia, lo que es evangelizar, tiene como tres etapas. Vamos a poner tres etapas. Esta va a ser la primera, esta va a ser la segunda y esta va a ser la tercera. Tres etapas. Es un proceso. Se trata de que alguien que no conoce a Cristo llegue un momento en que elija a Cristo y eligiendo a Cristo se incorpore a la comunidad de los seguidores de Cristo. Eso no se consigue de la misma manera, salvo las excepciones. Y es un proceso. Antes hablabais del itinerario de catequesis familiar. Es un proceso. Detrás del itinerario de la catequesis familiar que estáis trabajando está este concepto, esta idea de proceso. Es sistemático y progresivo. Claro. Y no se puede empezar por aquí. No podemos dar por supuesto que ese mundo está aquí. Porque todo ese camino no lo ha realizado.
aquí en este momento sí me gusta hacer la pregunta, porque yo me lo paso bien. ¿En qué etapa de las hay 3 etapas, en qué etapa colocáis la catequesis? Venga, apuestas. ¿En qué etapa la catequesis? En consideración cuando grande, antes de que ¿La primera, la segunda o la tercera? la tercera pienso La tercera, aquí. Una apuesta por aquí. Segunda. por la mitad de la segunda. Pero la catequesis hay que ir a apuesta aquí. Más apuestas. Porque la catequesis dijo que era una vida adulta a la persona. Y esa la catequesis no entendí. No, la catequesis lo que dice es que la catequesis comienza cuando alguien elige ser cristiano. Por ejemplo, un niño, ¿verdad? Empezamos a evangelizarlo, ¿sería? No se llama catequesis, no siente No. Claro, es que aquí es donde tenemos esa es la parte que la confusión. Aquí es donde nos perdemos. Porque nuestra cabeza está pensando en los niños, automáticamente. No de la familia. No estamos hablando de familia, estamos hablando de niños o de adultos. Yo puse ejemplo un niño. Para un niño es diferente, pienso que un adulto que no era cristiano, ¿verdad? Evidentemente, la capacidad del niño de escoger con libertad No. y responsabilidad una opción que le implica toda la vida no es la misma que la capacidad de ser un adulto. Sería con la confirmación de Vamos a pensar en un adulto, o sea, que es un adulto. Luego aterrizamos eso en los niños, porque es donde nos va a aparecer la familia. Nos va a aparecer ahí la familia. Segismundo es un adulto, o un joven. Vamos a ponerle lo que es, 18 años, o 60, ¿verdad? Bueno, tenemos dos apuestas. Una que la catequesis va a la tercera etapa, otra que la catequesis va a la segunda. ¿Quién más? Para mí tendría que ser la primera. ¿Tercera? ¿Va a poner la tercera? ¿La primera? ¿Quién da la primera? ¿Apuesta por la primera? Yo me puedo poner en segunda. Adultos ahora. Sí. Ya tú reparándolo. Segunda. Usted dijo que la catequesis empieza cuando una persona decide, ¿verdad? Aceptarle a Dios. Sí, la primera pienso que Segismundo todavía no está eligiendo. O sea, está viendo y aprendiendo. No sé si llamarle catequesis a eso. Pienso que si pasa la primera, O sea, no pondrías la catequesis no la pondrías en la primera etapa. en la primera no. La has puesto en la tercera. Tienes que cambiar el. Yo puse la tercera, pero cuando me explicó entre un niño y un grande, pienso que en la segunda, si va a pasar en la segunda es porque ya acepta. Podría llegar a ser una. Claro. Vamos a ver. En el proceso de la evangelización, en la misión de la Iglesia, que es todo este proceso, Sí, para llegar a la catequesis tiene su lugar, que no es la primera etapa, por lo que dices, porque si hemos dicho que la catequesis presupone una primera conversión, una primera elección por Cristo, Segismundo no puede elegir lo que no conoce. Pero tampoco sería la tercera. Aquí tengo que hacer una vaquita. Porque bueno, un poco a lo que os decía antes, muchas veces llamamos catequesis a muchas cosas. Y es verdad que puede haber catequesis puntuales de preparación a un sacramento concreto, y esa catequesis se da aquí. Se da aquí, ¿no? Pero por referirnos a lo que es la catequesis en sí, tiene lugar en la segunda de la evangelización. Y vamos a ver por qué. La primera etapa, como decías, Segismundo ni conoce, ni sabe si quiere conocer, si le interesa o no le interesa.
Pero esta etapa va a terminar cuando Segismundo, conociendo a los cristianos, por lo tanto a Cristo, o a Cristo por medio de los cristianos, diga: yo quiero ser cristiano. Yo quiero ser cristiano. Llegará un momento, en algunos casos, en que, por medio de los cristianos, conoce a Cristo, decidan: yo quiero ser uno de los vuestros. Yo quiero incorporarme a este grupo y vivir como vivís vosotros, tener la esperanza que tenéis vosotros, la alegría que hay, que nadie pase necesidad porque los bienes se comparten, el amor, con mayúsculas, ¿no? El saber que cuento con un padre que me ama incondicionalmente, el poder llamar al otro hermano. Yo quiero ser uno vuestro, me merece la pena, o parece que merece la pena. Cuando Segismundo dice eso, comienza la segunda etapa. La segunda etapa es la iniciación cristiana. Si tú quieres ser cristiano, tienes que iniciarte a la vida cristiana. Tienes que conocer más a profundidad de Jesucristo, cómo viven los cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. La iniciación cristiana por medio de una metodología concreta, por medio de un instrumento concreto que es la catequesis. Repito, que no es enseñar cosas como si estuviéramos en el colegio. Eso no es catequesis. Habrá que aprender cosas. Porque Segismundo, cuando se incorpore a nuestra comunidad, necesita rezar con nosotros, necesitará saber el Padre Nuestro para poder rezar con nosotros, ¿no? O cuando se reciba los sacramentos, tendrá que conocer y saber qué está recibiendo y qué está celebrando, para que no sean objetos vacíos. Tendrá que conocer la ley de Dios para saber cómo tiene que orientar su vida, etcétera, ¿no? Sí. Estás diciendo que en el primer momento, ¿verdad? Según que entendiendo, ellos ahí deciden si yo quiero ser, ¿verdad? Según Tato dijo. ¿Qué es lo que va a incidir en ese niño? Yo tengo mi bebé, yo, mamá católica, que quiero bautizar y quiero crecer a Dios. Yo no espero que él crezca para que pueda decir yo me bautizo en esta religión, así como yo no espero que él vaya a la escuela a decir yo me quiero ir a la escuela, sino yo ya le envío para que él se instruya, ¿verdad? Creo que hay varios documentos donde los padres ya, en los primeros balbuceos, en las primeras carteradas, el niño tiene que ir asimilando esa presencia de Dios en la familia, ¿verdad? Para que él vaya conociendo y creciendo, bueno, yo quiero ser cristiano, para que ahí vaya progresando. O sea, que yo no le puedo dar, bueno, vas a querer ser o no vas a querer ser. Eso es lo que yo interpreto así, ¿sabes? Los conocimientos que tengo, yo no voy a esperar que él elija ser chico de Dios o no le lo diga. Claro. ¿Por qué? Porque los padres que están aquí, que viven aquí, lo que quieren para su hijo es lo mejor. Y lo mejor que le pueden dar a su hijo es a Cristo. Pero esos padres que están en la etapa 1. No. Los padres católicos, ¿no has hablado? Forman parte de esta comunidad. Son cristianos, conocen a Cristo, valoran y celebran su fe. Y si tienen un hijo, lo que van a desear es darle lo más grande que tienen, que es a Cristo. Y se pide el sacramento del bautismo para ese niño, para que se una al cuerpo de Cristo, ¿no? El bautismo nos une, nos hace miembros de la Iglesia. Pero ese niño no ha hecho esta recorrido, no se ha iniciado en la vida cristiana. Se ha incorporado a la Iglesia por el bautismo, pero está sin iniciar a una vida cristiana adulta. Y hemos dicho antes, el cristiano no nace,
Claro, aquí hay un tema que yo tengo también mi confusión teológica, ¿eh? Porque una persona bautizada es cristiana, punto. Yo no voy a negar eso, Dios me libre. Pero tenemos la experiencia de que hay muchos bautizados que no son cristianos. Si entendemos por cristianos, formar parte, seguir a Cristo, anunciar el Evangelio, vivir en la Iglesia, etcétera, llevar una vida determinada, etcétera. A ser cristiano no lo podemos reducir a no hacer mal, o a ser buena persona. Entonces, en este caso, cuando la familia, los padres, y por eso comienza el bautismo de niños en la Iglesia. Porque cuando los padres se convierten, o se hacen cristianos, pues su familia iba detrás. O sea, es lo más grande. Pedir el bautismo, ser bautizado, era lo más grande en los primeros siglos. Se jugaban la vida. Pedir el bautismo era jugarse la vida. Era casi como sellar tu sentencia de muerte y firmar un papel que dijera: estoy dispuesto a morir por Cristo. Era una cosa muy seria lo de ser bautizado. Pero era lo más grande, lo más importante, en alguien que se ha enamorado de Cristo y que elige a Cristo. Evidentemente, cuando tienen un hijo, lo más grande que le pueden dar, además de la vida, es a Cristo. Y piden el bautismo para su hijo. ¿Qué pasa? Que llega un momento en la historia en que se hace oficial la religión cristiana en el imperio. De tal manera que todo aquel que nazca dentro del imperio tiene que ser cristiano. Así que se le bautiza para que sea cristiano. Una imposición. Sí, por posición, por nacer ahí tienes que ser cristiano. Y entonces se bautiza nomás nacer a los niños. En principio las familias son cristianas, pero luego la cosa se va relajando. Y ya no siempre las familias son cristianas, sino es una costumbre que se hace y punto. Repito, pero el niño tiene que hacer ese camino. Ahí tienes que entrar de lleno la catequesis familiar. La catequesis familiar y el primer anuncio, vamos a ponerle este nombre, del primer anuncio. El niño tiene que ver cómo viven sus padres su fe. Tiene que oír, tiene que ver cómo celebran sus padres con otros cristianos. Tienen que ir adquiriendo unas actitudes, unos hábitos, ¿Por qué? Porque lo están viendo en sus padres, porque lo están viendo no solo en sus padres, sino en otros cristianos. Y poco a poco llegará el momento en el que ese bautismo que recibió de pequeño encuentre ese sentido, ¿no? Volviendo al caso adulto y a la experiencia de la primera iglesia. Estamos en unos momentos históricos y el Papa, con todo este tinglado de la nueva evangelización, pues está apostando un poco ahí, o poniendo ahí el disparo. Hay que recuperar el sentido profundo de las primeras comunidades, los tiempos apostólicos, la iglesia apostólica. No la iglesia que espera que vengan a son de campana, sino la iglesia mártir, testigo, en medio de un mundo que... ¿Dónde situamos en todo esto los tres sacramentos de la Pentecoste? Porque esta es otra. Bautismo, confirmación y Eucaristía son inseparables. En nuestro itinerario como niños lo tenemos separado. Pero si no eres cristiano, eliges ser cristiano, haces la iniciación y vas a recibir los sacramentos, ¿a ti no te los van a dar en tres partes? Vas a partir en tres puntos. Un adulto recibe los tres sacramentos en la misma celebración, porque uno lleva a la otra, un sacramento lleva al otro. ¿Dónde situaríais los sacramentos? El bautismo, la confirmación y la Eucaristía, en este proceso.
¿El bautismo tercero? ¿Más opciones? Pero si tiene un niño que nace dentro de la comunidad, Piensa en el adulto, o sea, piensa en el adulto. necesitamos esa primera etapa. O sea, se necesita traer esa primera etapa. ¿Dónde? ¿En qué momento sitúas el sacramento? Por ejemplo, el bautismo. En la segunda etapa. En la segunda, al principio, a mitad, al final. En la segunda también se divide el principio de la mitad y el final. Esta segunda etapa puede durar años, ¿eh? Ah, claro. Estamos en la iniciación cristiana, no se inicia en 2 días. Si es iniciación cristiana, tiene que ser segunda. Porque es catequesis para la iniciación cristiana, o sea, en la segunda. Pero la segunda etapa, al principio, comienza la segunda etapa, a mitad de la segunda etapa, A mediados. a mediados, No mediados. por aquí. Por ahí. Y la confirmación. Está bien, está bien. La práctica que tenemos es en tercer lugar, pasados ya unos cuantos años, ¿no? Sin embargo, hemos aprendido, y cuando los decimos así seguidos, decimos bautismo, confirmación y Eucaristía. Ese es el orden teológico más próximo. ¿Dónde colocamos la confirmación? Cuando dice yo quiero ser, Aquí. El dolor. Si el bautismo, Después del bautismo. Después del bautismo. al final es la. Ahí. Confirmación. y esta es la trampa. Bueno, aquí tenemos 2. ¿Alguna más? No, por aquí. No, digo, uno más solo para la confirmación de la posición. Y la Eucaristía. En el mismo momento que se dice esto. En medio. De la iniciación. La Eucaristía es el culmen de todo, es el final ya. Es la reunión comunitaria, ya aceptaste, ya viviste, ya pasaste por tu confirmación, debería ser lo último. Último de la segunda etapa, o ya tenemos la tercera, o último de la primera. Ese es el tema. No está. Por ahí va la mano. Sí. Para ahí. Mirad. Vamos a ver. Antes ya tenía una teoría de los sacerdotes justamente que tiene la tendencia de que, bueno, antes los obispos habían tomado por solución que en un adulto pueden recibir los 3 puntos. De Los 3 puntos. Y el tema de catequista, el tema del bautismo debe estar bien formado para recibir el bautismo, no es en una formación solamente circunstancial. Vamos a ver. Los sacramentos de la iniciación cristiana, como bien dices, son culminación de la iniciación cristiana y comienzo de una vida nueva. El bautismo es comienzo de una vida nueva, ¿no? Y la vida nueva que comienza es la vida de comunión, es la vida de la comunidad, es la vida de la iglesia. Entonces, en principio el bautismo no tiene sentido recibirlo aquí. Porque no hay una elección de querer ser bautizado. Se reciben en el caso de nosotros los 3 puntos y al final la iniciación. Claro, nosotros tenemos, en el caso de los niños, vamos a ver los niños, tenemos el bautismo aquí, más o menos por aquí la Eucaristía. Lo vamos a complicar más, porque antes tenemos la confesión. Sí. Que no es sacramento de la iniciación. Sí, buenas. Bueno, no saben poner un nombre. Viene la policía. ¿En la policía? 19. 19. 19. Si le aumenta la comida. Pero muy atrasada. Nosotros, nuestra práctica es esta. Ponemos el bautismo aquí. Alguien que no conoce a Cristo ni puede elegir ser bautizado. La Eucaristía más o menos a mitad de la catequesis.
la primera comunión, ¿no? Que decimos. Pero nosotros lo complicamos más, ¿no? Para recibir la Eucaristía primero hay que confesarse. Hay que recibir la primera confesión, porque ya han pasado unos años desde el bautismo. El bautismo perdona los pecados, pero aquí ya esa persona ya unos años que... Y luego la confirmación, ya no sabemos de dónde colocarla. Cierto. Cuando deciden. La colocamos aquí. Cierto. Que 12 años, que 13 años. Y entonces que aquí 12 ya es años. cuando se pone la bandera Y terminó su y tiempo. se acabó el tema. No sé si sabéis aquel chiste que cuentan de un párroco que iba por la calle pensativo, así como triste, y se encuentra con otro párroco, un compañero de él, y dice, fulano, pero ¿qué te pasa? Que te veo así como muy... Calla. Tengo un problema en la parroquia. Es que no sé cómo solucionarlo. He probado ya de todo, pero no consigo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? Tengo una plaga de murciélagos y no hay manera de echarlos. Digo, ¡ay, ese problema de tuve yo también! Pues, dame la solución porque yo ya estoy desesperado. ¿Cómo me he leído? Trampas, con escopeta, a tiros. No sé qué hacer con ellos. Nada, olvídate de todo eso, es mucho más sencillo. Tú los confirmas y al día siguiente se aparecen todos. Pues esa experiencia nos tiene que hacernos cuestionarnos. Precisamente el sacramento de la militancia cristiana, aquel que da la fuerza para anunciar la buena noticia del mundo, es el que nos cierra la puerta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué sentido tienen estos tres sacramentos? Y voy terminando, ¿verdad? Parece porque por aquí no queríamos llegar a la Rosario. Mira, cuando Jesús muere en la cruz, sabéis que Jesús muere antes de lo previsto. Y entonces, como tenían que descolgar el cuerpo, porque empezaba el sábado y no podían bajar crucificados y demás, la costumbre de los romanos era, para que el crucificado muriese más rápido, era romperle los huesos de las piernas. La crucifixión se muere por asfixia. Tu cuerpo te asfixia. Entonces, si no te das las piernas, el peso del cuerpo acelera la muerte. Es lo que hacen con los otros dos. Les rompen los huesos. Dice un profeta por ahí, y no te romperán el hueso hablando del Mesías, ¿no? Cuando llegan a Jesús a romperle las piernas, está muerto. Entonces no le rompen las piernas. Pero para cercenarse de la muerte, le clavan la lanza, ¿no? Y nos dice el Evangelio que de la lanza sale sangre y agua. Vamos a ponerlo ahora. Agua y sangre. Bien, pues ahí nace todo. Ahí nace el sacramento de la iniciación cristiana. El agua, el bautismo. Y por el bautismo se nos entrega, se nos regala la vida nueva. El nuevo nacimiento, ¿no? Se habla de bautismo como el nuevo nacimiento. La sangre nos hace referencia a cuándo? A la Eucaristía. Y en la Eucaristía se ofrece en sacrificio la vida. Eso es lo que hace Jesús. Y lo que hacen los bautizados. O lo que debemos hacer los bautizados. La vida que Dios nos regala no es para guardarla, es para ofrecerla, para sacrificarla por los demás, como hace Jesús. O sea, el bautismo es para la Eucaristía. Pero, claro, eso de sacrificar la vida, entregar la vida por otros, que no es tan fácil. Vamos a necesitar ¿qué? ¿Qué vamos a necesitar? Espíritu Santo. La fuerza de Dios, que se nos da en la confirmación. La vida nueva, entregada para que otros conozcan esa vida nueva, puedan vivirla, necesita de la fuerza de Dios. Eso es lo que recibimos en la confirmación. Y aquí tenemos los tres sacramentos.
la iniciación cristiana. Quien quiere ser discípulo de Cristo, se ha iniciado a la vida cristiana adulta, entra en la vida nueva, recibe la fuerza del Espíritu, la fuerza de Dios y vive lo que celebra la Eucaristía. Podríamos coger, no, aquí no sé, podríamos tomar, Hacemos, pero no decimos. iba a decir que allí decimos mucho, podemos tomar el libro de la Eucaristía y traducirlo en un guión de vida cotidiano. Y si lo que estamos celebrando es la paz, habrá que entregar la vida y luchar por la paz. Si estamos pidiendo perdón, habrá que perdonar. Si estamos entrando en comunión con Cristo, uniéndonos a Cristo, es para seguir a Cristo, llevar a Cristo a los demás, que es lo que hay. La catequesis familiar, o la catequesis, la que sea, entra aquí. Pero la catequesis familiar, en este itinerario que estáis trabajando, contempla también esta primera etapa de los niños. El despertar religioso, que es eso de decir, ¿no? El despertar religioso. Ese itinerario es mucho más que catequesis. La catequesis sería propiamente una etapa concreta, pero es necesario eso. Porque sin esto, la catequesis no se sostiene. Si la familia está aquí, la cosa va bien. Si la familia la tenemos aquí, la cosa es más complicada. Porque unos padres que no viven no pueden transmitir. Entonces, a lo mejor en estos casos lo que tenemos que plantearnos es cómo realizar esta primera etapa con los adultos. Con los alumnos. Eso nos daría más tiempo que no tenemos esta aclaración. Pero bueno, yo creo que este dibujo por un cosmologista, no sé qué, nos puede ayudar a situar cada cosa. Habría que ahora que pararse y decir, bueno, ¿cómo hacemos esta primera etapa? Os lo digo rápidamente 4 palabras: presencia, testimonio, encuentro y anuncio. Y en este orden: presencia, testimonio, encuentro personal y anuncio de la buena noticia. ¿Cuánto dura esta etapa? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿50 años? No sé. Hasta que alguien dice: yo quiero ser cristiano. Segismundo elige a Cristo porque ha conocido a Cristo y se le ha anunciado a Cristo previamente. Iniciación cristiana, catequesis. Profundizar y provocar esa experiencia de encuentro personal con el Señor. Esa experiencia de amor es una historia de amor con esto. Cada menos. Padre, tenemos preguntarle que vaya un flash. ¿No tenían una estrategia o esas técnicas como para que se pueda ayudar a los padres que asistan al encuentro de la catequesis familiar? Porque ese es el mayor de que hay muy pocas experiencias. Solo conozco una. Y no es fácil, de verdad. Y es esto. Es comunidad. Es vivir la comunidad. Es el testimonio de una vida nueva. Es que no conozco otra, es la conversión nuestra. Un proceso. Es nuestra propia conversión como discípulos y como comunidad. No conozco otra. O sea, Miren cómo estamos en la iglesia. Quieren llamar la atención como nosotros vivimos. Quieren ser como nosotros, porque quieren ser como nosotros. es vivir nosotros. No pretende Y ser testigos nosotros en medio del mundo, en medio de los ambientes, en medio de... Pero testigos sin pretender convencer, sin pretender sumar, sin pretender que vengan todos a misa, porque no pueden venir, si es que no pueden venir.
Yo no voy a un rito satánico porque no me convence. va conmigo, eso me baja a mí, no puedo ir. Un satánico no podrá venir a celebrar la Eucaristía, no sea que sea para profanarla. O sea, al final la única estrategia que yo conozco es nuestra conversión. Y es formar comunidad cristiana. Formar comunidad cristiana con todo lo que eso conlleva y vivir esa vida nueva de comunión en medio de los demás. No pretender acelerar el proceso. Acelerar los procesos. Pues si tú te vas, ya no está bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, siento que bueno, la pena sale un poco así rápido, pero como veis hay mucho tela que cortar y para reflexionar y para dialogar y discutir. Aparte de mañana, ¿cuándo usted está por aquí? Yo estoy ahora donde voy. Mañana se va a Santa Catalina de Siena el Viernes. el viernes a Quinta de Sal del Grupo. ¿Y el sábado? Se va a Puerto Rico. El sábado. Ahí vamos a ir. Bueno, pues un placer. No, porque no sea que me pase como lo del burro del Señor. Que se creía que aplaudían a él y aplaudían a la que estaba encima. Pues, vamos a tener contacto. Estamos en contacto y si esto sirve para pensar, reflexionar y para... Gracias.